Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados oyentes que nos escuchan desde el lugar donde esté. Bienvenidos nuevamente a Fe Sin Filtros. Hoy hablamos de algo que puede parecer sencillo, pero muchos creyentes llevamos años intentando hacer sin realmente entender cómo. Hablaremos de cómo compartir el Evangelio en medio de nuestra vida diaria. No se trata solo de tener un discurso evangelístico listo o de llevar folletos en la cartera o en el bolso. Se trata de una vida transformada hablando a otras vidas, de amor que contagia amor, de testimonios que rompen muros de incredulidad. Hermano, hermana, ¿alguna vez has querido hablar de Cristo a alguien y no sabías por dónde empezar? ¿Te ha dado miedo sonar religioso o invasivo? Hoy vamos a desmitificar eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación y no necesita ser complicado para ser efectivo. Así que prepárate, porque este episodio será como una conversación sincera entre tú y yo, con la palabra de Dios como guía. Vamos a profundizar juntos en cómo puedes convertirte en una luz en tu trabajo, en tu barrio, en tu escuela, en tu familia, incluso en tus redes sociales. Vamos a comenzar. Cuando pensamos en evangelizar, muchas veces imaginamos algo grande, una campaña, un altar, un mensaje desde un púlpito. Pero la Biblia nos enseña que el reino de Dios crece de forma silenciosa, como la levadura en la masa, Mateo 13:33, como la semilla que cae en buena tierra, Mateo 13:8. Evangelizar no siempre requiere un micrófono, a veces requiere una mirada compasiva, una palabra de aliento, una pregunta sincera. En Hechos 8 encontramos a Felipe, guiado por el Espíritu Santo para acercarse a un etíope que leía las escrituras sin entenderlas. Felipe no lo abordó con una agenda, lo acompañó, le preguntó, y cuando el hombre expresó interés, compartió el Evangelio de Jesucristo. Eso es evangelización cotidiana, es caminar con los demás, escuchar sus historias y en el momento justo hablar de Jesús con humildad y verdad. La clave está en vivir conectados con Cristo. Si no estamos arraigados en Él, difícilmente podremos dar fruto. Juan 15:5 dice, sin mí nada podéis hacer. Compartir el Evangelio comienza con una vida cambiada. Una persona que vive cerca de Dios no puede evitar reflejar su amor. El mundo no necesita más predicadores perfectos, necesita creyentes auténticos que demuestren que hay esperanza, sanidad y propósito en Cristo. Hoy quiero llevarte un pasaje que es fundamental para entender cómo podemos compartir el Evangelio con sabiduría, humildad y preparación espiritual. Este versículo no solo nos da instrucciones prácticas, sino también una actitud espiritual clave para nuestra misión como seguidores de Cristo. Vamos a ir juntos a la palabra de Dios, específicamente a 1 de Pedro 3:15, uno de los versículos más conocidos sobre la evangelización personal. Dice, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estad siempre preparados para presentar defensa ante cualquiera que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y reverencia. Este versículo está lleno de riqueza teológica y aplicable a nuestra vida diaria. Vamos a desglosarlo paso a paso. Cuando dice santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, la frase comienza con una ordenanza clara y profunda. Santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón. La palabra griega utilizada aquí para santificar es agiasete, que proviene del verbo agios, que significa santo. Santificar no solo implica hacer algo sagrado, sino reconocer su autoridad y separarlo para un propósito divino. Aquí se nos dice que debemos tener a Cristo en lo más profundo de nosotros mismos, en nuestro corazón, no como un simple maestro o ejemplo, sino como el Señor absoluto de nuestras vidas. Esto es fundamental, porque si no tenemos a Cristo como Señor en nuestro interior, difícilmente podremos reflejarlo con coherencia al exterior.
No podemos hablar con autoridad espiritual si no estás viviendo bajo su autoridad. No puedes invitar a otros a conocer a alguien que tú mismo no estás dejando que gobierne tu vida. Si Cristo no es Señor de tu corazón, entonces cualquier mensaje que compartas carecerá de raíz espiritual real. Será como un árbol sin raíces, que puede parecer bonito, pero no producirá fruto verdadero. Y en otra frase de este texto dice: estad siempre preparados para presentar defensa. El siguiente mandamiento es claro, es estar preparado para dar una respuesta. Esta parte del versículo nos llama a una preparación constante. No estamos llamados a improvisar cuando llegue la oportunidad, sino a estar listo antes que ocurra. La palabra griega para defensa es apología, de donde viene la palabra apologética cristiana. Esto no quiere decir que tengamos que defender nuestra fe como si estuviéramos en un tribunal, sino que debemos estar listos para explicar racionalmente por qué creemos en lo que creemos. No somos llamados a ganar debates, sino a ganar corazones con la verdad del Evangelio. Y eso quiere preparación, estudio bíblico, conocimiento teológico, entendimiento cultural, sensibilidad espiritual y discernimiento emocional. La persona que no sabe qué cree ni por qué lo cree, difícilmente tendrá algo para transmitir con convicción. Pero quien vive conectado con Cristo y entiende las razones de su fe, tiene una base sólida para responder a quienes le preguntan por su esperanza. Y en otra parte de este versículo dice: ante cualquiera que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo asume algo importante. La esperanza del creyente es notorio. El mundo debe poder ver que hay algo diferente en nosotros. Alguien dijo una vez: un cristiano sin esperanza es un oxímoron espiritual, un inconstante espiritual. Cuando vivimos con paz en medio de la tormenta, con gozo en medio del dolor, con amor en medio del odio, la gente se pregunta: ¿por qué? ¿De dónde viene esa fortaleza que los hace diferentes? Esa es la puerta abierta. Ese es el momento preciso para compartir nuestra historia, nuestro encuentro con Cristo, nuestra transformación. La esperanza del cristiano no es un sentimiento pasajero, es una realidad sobrenatural y el mundo necesita saber que existe. Y cuando dice con mansedumbre y reverencia, finalmente el versículo cierra con una condición crucial: compartir nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Y cuando dice mansedumbre, esta palabra describe una actitud de fuerza controlada, humildad y ternura. No es debilidad, sino dominio propio y respeto hacia el otro. Y cuando habla de reverencia, aquí se refiere al temor reverencial a Dios, no al miedo, sino a una conciencia profunda de su presencia y santidad. Debemos recordar que no somos salvadores, somos mensajeros. Esto nos enseña que el Evangelio no se comparte con arrogancia, superioridad moral o juicio, sino con humildad y reverencia, porque sabemos que fuimos salvos por gracia, no por méritos, y que solo Dios puede cambiar los corazones. Este versículo no solo nos da instrucciones prácticas, sino también una actitud espiritual que debemos cultivar. Vida consagrada, mente preparada, corazón dispuesto y espíritu humilde. Compartir el Evangelio no es un deber religioso, es una expresión natural de una vida transformada por Cristo. Cuando santificamos a Cristo como Señor en nuestro corazón, todo lo demás fluye. La preparación, la oportunidad, la palabra correcta, la actitud adecuada. Así que, amigo oyente, pregúntate hoy: ¿tengo a Cristo como Señor en mi corazón? ¿Estoy realmente preparado para dar razón de mi fe? ¿Lo hago con mansedumbre y reverencia? Porque mientras más cerca estés de Cristo, más natural será tu testimonio. Y mientras más natural sea tu testimonio, más poder tendrá en la vida de otros. Que Dios te bendiga y prepare para ser una luz en medio de este mundo. Quiero contarte una historia
real que me marcó profundamente. Un día en una cafetería un joven ateo entró furioso con la vida. Acababa de perder su empleo, su novia lo había dejado y estaba cuestionando todo en su vida. En la mesa del al lado, un anciano cristiano, sentado solo, lo observó y en lugar de decirle algo religioso, simplemente le dijo: «Oye, parece que hoy no ha sido tu mejor día. ¿Te gustaría que te invite un café mientras hablamos?». El joven, sorprendido, aceptó. Durante 2 horas, ese hombre mayor no le habló de Dios directamente, solo escuchó. Compartió parte de su propia historia, de cómo también él había perdido todo en algún momento de su vida y cómo fue en esa oscuridad donde encontró a Cristo. Al final el joven, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Nunca antes había conocido a alguien así. Me hiciste sentir digno, aunque no tengo nada». A los 3 meses ese joven era un nuevo creyente y todo comenzó con un café, una escucha activa y un corazón dispuesto. Amigos, así como el Evangelio debe fluir desde la cercanía, no desde la distancia. Ahora quiero darte algunas aplicaciones concretas de cómo puedes compartir el Evangelio en tu vida cotidiana. En primer lugar, vive una vida coherente. Tus acciones deben respaldar tus palabras. La gente no recuerda sermones, pero sí vidas transformadas. En segundo lugar, practica la escucha activa. Antes de hablar de Dios, escucha. Conoce las necesidades, dolores, dudas de las personas. En tercer lugar, usa preguntas abiertas. En lugar de lanzar mensajes religiosos, haz preguntas como: ¿qué piensas sobre el sentido de la vida? ¿O has tenido alguna experiencia que haya cambiado tu perspectiva? En cuarto lugar, invita a tu mundo espiritual. Invita a alguien a orar contigo, a leer la Biblia, a asistir a una célula, a un servicio. No fuerces, pero invítale. En quinto lugar, compártele tu testimonio. No necesitas tener una historia épica. Basta con decir: antes era así, ahora soy así, y todo cambió cuando conocí a Cristo. En sexto lugar, sé constante, no urgente. Algunas personas tardan meses, años en responder. Tu labor es plantar, regar y orar. El crecimiento es obra de Dios. En séptimo lugar, usa herramientas modernas. Un mensaje texto, una llamada, una publicación en redes sociales, una charla en el WhatsApp, en el Instagram, pueden ser puertas abiertas. Hoy déjame preguntarte algo que tal vez nadie más te ha preguntado. ¿Realmente amas a quienes no conocen a Cristo? Porque si no los amas, difícilmente vas a sacrificar tiempo, emociones o incomodidad para hablar de Él. Jesús miraba a la multitud y tenía compasión de ellos, porque estaban agobiados y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Nosotros también debemos tener ese corazón. No se trata de cumplir un deber cristiano, se trata de dejar que el amor de Cristo fluya a través de nosotros hacia otros. Y si hoy sientes que no tienes ese amor, ora, pide a Dios que te lo dé, porque el Evangelio no es solo una doctrina, es una historia de amor que cambiará al mundo. Quiero compartir un testimonio de la hermana llamada María Elena de Huancayo, Perú. Ella me escribió hace unos días y me dijo: «Caleb, hace 5 años mi esposo y yo perdimos a nuestro hijo pequeño en un accidente. En ese dolor nos alejamos de Dios. Yo ya no quería orar ni leer la Biblia, hasta que un día una vecina, sin presionarme, solo me dijo: sé que estás atravesando algo muy duro. Quería decirte que estoy aquí y que aunque no entiendo por qué pasó, sé que Dios sigue siendo bueno». Esa frase simple, pero cargada de amor, encendió una chispa en María Elena. Empezaron a reunirse cada semana, a orar, a llorar juntas,
y poco a poco María Elena volvió a encontrar a Dios. Hoy ella y su esposo lideran un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos. Amigo, esa vecina no usó un método evangelístico, usó presencia, amor y verdad, y eso fue suficiente para cambiar una vida. Amigos oyentes, gracias por escribirnos de diferentes ciudades del Perú. Hoy quiero tomarme un tiempo para responder con profundidad espiritual el corazón de discípulo de Jesús cada una de sus preguntas. Tu testimonio, tus dudas y tu sed por crecer en la fe son muy importantes para mí. Vamos a comenzar con las 7 preguntas seleccionadas de hermanos y hermanas que nos escuchan desde distintas partes del país. 1. Desde Trujillo, Carlos. ¿Cómo hago para hablar de Cristo sin sonar fanático? Carlos, esa es una pregunta muy real y necesaria. Muchos cristianos tienen miedo de compartir su fe porque temen parecer religiosos, manipuladores o extremistas. La clave está en hablar desde tu experiencia personal, no desde un discurso religioso. Por ejemplo, puedes decir: yo tampoco soy perfecto, pero he encontrado en Cristo algo que transformó mi vida. Si quieres, te cuento cómo fue. El Evangelio no necesita ser impuesto. El Evangelio es atractivo cuando se vive con autenticidad. Usa lenguaje humano, no jerga religiosa. Habla de lo que Dios ha hecho por ti, no solo de lo que Él dice. Porque cuando hablas de tu encuentro personal con Cristo, ya no estás predicando, estás compartiendo vida. 2. Desde Arequipa, Lucía. ¿Qué hago si mis amigos se burlan cuando menciono a Dios? Lucía, entiendo ese dolor. A veces incluso dentro de nuestra propia familia o círculo de amistades hay resistencia hacia el nombre de Dios. Pero recuerda, tú no eres quien salva, sino Dios es quien obra. Primero, ora por ellos. Pide sabiduría, paciencia y amor a Dios. Segundo, no temas. Jesús dijo que seréis perseguidos por su nombre, pero también prometió que el Espíritu Santo te daría palabras en el momento justo. Lucas 12:2. Tercero, ama igual. No cambies tu actitud por sus burlas. Puedes responder con humildad y gracia y decir: lo entiendo, para ti suena raro, pero para mí esto es importante. Algún día te cuento por qué. A veces la mejor respuesta no es una palabra, sino una vida coherente. Deja que tu testimonio sea más fuerte que tus bromas y que sea más fuerte que sus palabras que ella pueda dar. ¿Cómo evangelizo a mi jefe que tiene mucho estrés y muy racional? Daniel, esta situación requiere sabiduría, oración y oportunidad divina. Tu jefe es una persona ocupada, posiblemente acostumbrada a datos, razones y resultados, así que debes adaptarte a su estilo de comunicación. Una forma efectiva de ofrecer oración, sin imponerla, podría decirle: sé que tienes mucho estrés encima. Si alguna vez quieres que oremos por ti, estaría encantado. No te obligo, pero he visto cómo la paz de Dios trasciende cualquier situación. También usa tu testimonio laboral como puerta abierta. Si eres puntual, honesto, responsable y amable, eso le generará confianza. Entonces, cuando surja una conversación natural, puedes abrir el tema espiritual con respeto. Recuerda, el Espíritu Santo abre las puertas que nosotros ni imaginamos. 4. Desde Chiclayo, Ruth. ¿Puede evangelizar solo con obras y no con palabras? Ruth, esa es una gran pregunta. Las obras son esenciales, pero no suficientes. Santiago 2:17 dice: así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero Romanos 10:14 nos recuerda que sin predicación no hay fe. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Las obras preparan el camino, las palabras lo cruzan. Piensa en ello como sembrar una semilla. Primero harás la tierra, y eso puede ser como las obras.
Luego plantas la semilla y eso viene a ser como las palabras. Después riegas y eso es como cuando nosotros hacemos la oración por esas personas. Y finalmente Dios hace crecer, como dice 1 Corintios 3, 6, 7. No subestimes el poder de una palabra sincera en el momento correcto. 5 dediquitos Kevin. ¿Cómo evangelizo a un familiar que odia a la iglesia? Kevin, esa situación es delicada y sensible. Muchas personas han sido heridas por instituciones religiosas o por malos representantes de Cristo. Primero reconoce su dolor. Escucha. No defiendas a la institución, defiende a Jesucristo. Puedes decirle: sé que has tenido una experiencia dura con la iglesia. Yo no puedo cambiar eso, pero te aseguro que Cristo no es como eso. ¿Me das una oportunidad para mostrarte quién es realmente? Evangelizar a alguien así no es un debate, es un proceso de restauración emocional y espiritual. Sé paciente, oración constante, invítale a tu mundo espiritual poco a poco. Un café, una lectura bíblica, una célula pequeña, todo ayuda. 6. Desde Pure Ana. ¿Es válido usar memes o videos cristianos en redes sociales para evangelizar? Totalmente válido, amiga Ana. Vivimos en una era digital. Dios puede usar cualquier medio para llegar al corazón de alguien. Los memes, los videos, las historias, los audios, pueden ser canales de bendición, pero dos cosas importantes: que sean mensajes claros, bíblicos, respetuosos. No solo publiques contenido sensacionalista o caricaturizado. 2. Interactúa. Comenta, responde, comparte. No solo publiques y desaparezca. Sé luz activa, no pasiva. Un mensaje corto, pero lleno de amor y verdad, puede tocar una vida entera. Usa las redes como una extensión de tu ministerio personal. 7. Desde Lima, Miguel Ángel. ¿Cómo empiezo a hablar de Cristo con mi pareja que no cree? Miguel, esta relación es valiosa y debe manejarse con sabiduría. Empieza por orar por ella. Pide a Dios que prepare su corazón. Luego compártele cómo tu relación con Cristo te ha hecho mejor persona. Podrías decirle: quiero que sepas que, aunque no siempre lo digo, Cristo es importante para mí. Me ha ayudado a manejar situaciones difíciles y a controlar mis emociones y a querer mejorar y querer mejor a quienes amo. Busca momentos naturales para abrir el tema espiritual. Por ejemplo, si están viendo una película sobre redención, puedes comentar: esto me hace pensar de cómo Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad. No fuerces la conversación, sé constante, no urgente. Algunas personas necesitan días, meses o años para aceptar la palabra. Tu labor es sembrar, regar y orar. El crecimiento es obra de Dios. Hermano y hermana, estas preguntas reflejan realidades cotidianas, lucha espiritual y deseos genuinos por impactar vidas con el Evangelio. Recuerda que evangelizar no es una técnica, es una actitud en el corazón. Cuando vives cerca de Cristo, el mundo verá a Dios en ti. Y cuando eso ocurre, comienzan a surgir preguntas, y ahí es donde entra tu voz. Gracias por tu valentía al preguntar, por tu compromiso con la fe y por tu deseo de ser usado por Dios. Que Él siga usando tu vida como canal de bendición. Nos vemos en la próxima sección. A continuación, pasamos a orar un momento. Padre Celestial, gracias por este momento. Gracias por cada persona que está escuchando, quizás cansada, herida, buscando o simplemente sedienta de algo más. Señor, abre nuestros ojos para ver a las personas como tú las ves. Danos valentía para amar, paciencia para escuchar y sabiduría para hablar. Que nuestras vidas sean canales de bendición. Que no tengamos miedo de hablar de ti, pero que lo hagamos con ternura, con verdad y con poder. Por favor, usa nuestras manos, nuestras palabras, nuestras historias para traer almas a ti, porque sabemos que el corazón de Dios late por aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo, hermano y hermana, el próximo podcast
tendremos un episodio especial cargado de unción y revelación, conociendo más al Espíritu Santo. ¿Sabías que el Espíritu Santo no es solo un don, sino una persona que vive dentro de ti? En ese episodio aprenderemos cómo discernir su voz, cómo depender de su poder y cómo caminar con su guía diaria. Prepárate porque será un encuentro con la presencia de Dios. Te espero en el episodio 38. Gracias por escuchar Fe Sin Filtros. Este no es solo un podcast, es una comunidad de corazones sinceros que buscan a Dios. Recuerda, el Evangelio no es algo que tengas que memorizar, es algo que tienes que vivir. Y mientras lo vives, el mundo verá a Dios en ti. No temas, no te quedes callado. Tú eres una carta de Cristo, tu testimonio es poderoso. Tu vida puede cambiar la historia de alguien. Hasta el próximo episodio, que el Señor te bendiga, te guarde y te use poderosamente. Que tengas un gran inicio de semana bajo la gracia de Dios. Bendiciones.